Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Hands up, down, up, down. Everybody now, put one hand in the air. One hand. Bienvenidos todos a este programa. Como siempre es un placer tenerlos de oyentes. Agradezco a la audiencia los comentarios y preguntas que mandan con regularidad. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos 3 invitados a falta de uno, todos también muy especiales. Y dado lo corto del tiempo disponible, yo voy a saltearme prácticamente la sección de La Otra Mirada, el diario del lunes, con 2 titulares que me parecen relevantes y que quisiera marcar. Uno es que, por un lado, en la guerra entre Camboya y Tailandia, parece que se ha llegado a un acuerdo para un cese al fuego. En Malasia, con aparentemente la intervención del presidente Donald Trump, que obviamente sigue tratando de acumular puntos para lograr el Premio Nobel de la Paz. En todo caso, en esta situación de tensión y de conflicto entre Tailandia y Camboya, es muy importante tomar en cuenta que la reunión se hace en Malasia y que de hecho la ASEAN, la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, ha sido lo que ha propiciado de alguna manera y facilitado esta reunión, dada la experiencia previa de resolución del conflicto entre Malasia e Indonesia en su momento a través de los mecanismos internacionales. Y el segundo punto que me parece importante resaltar, hay muchas noticias, pero me parece importante resaltar fundamentalmente esto, que bajo la presión de la presión internacional en general y de algunos actores en particular, Israel en el día de ayer estableció lo que y el gobierno de Israel denomina
una pausa táctica y habilitó la entrada de suministros a Gaza por 10 horas para tratar de paliar mínimamente la situación desesperada de hambruna incipiente que ya se está desarrollando en Gaza y la situación en general de crisis humanitaria. Aunque algunos dicen que en realidad este paliativo de 10 horas suena más a tratar a un paciente de cáncer con una aspirina. Lamentablemente, eso probablemente sea cierto. Bueno, vamos a cerrar aquí. Hay muchas otras noticias. Obviamente me encantaría estar hablando del caso Epstein y cómo se refleja en la política doméstica de Estados Unidos. Eso también daría pie para muchos comentarios, algunos de ellos bastante divertidos, pero vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar a el tema central de hoy y a nuestros entrevistados. Lo primero que quiero decir es que en realidad estamos aprovechando esta ocasión para presentar el último número de la revista Pensamiento Propio, cuya portada van a ver en pantalla. Es el número 59. La revista ha sobrevivido bastante para ser una revista de ciencias sociales y justamente este número está dedicado a la protección internacional de personas refugiadas en América Latina y el Caribe, el proceso de Cartagena más 40. Y los 3 editores de este número, obviamente el número tiene otras colaboraciones muy importantes, pero los 3 editores que han hecho todo el trabajo de preparación del número, con una convocatoria previa y una supervisión de los materiales que llegan, están ahora acompañándome y los voy a presentar no necesariamente en orden alfabético, sino por el orden que me fueron haciendo llegar sus bios como para poder presentarlos formalmente. En primer lugar, el profesor Gilberto Rodríguez, que es profesor asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de ABC en Brasil y miembro del Observatorio de Política Externa e Inserción Internacional de Brasil. Es investigador del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Técnico y ha sido investigador visitante en diversas universidades. Quizás es doctor en Ciencias Sociales y máster en Relaciones Internacionales y un colaborador, investigador asociado y participante activo en muchas de las iniciativas tomadas por CRIES desde hace algunos años. No voy a decir cuántos, vamos a decir algunos años. En segundo lugar, Celia Medrano, que también es una colaboradora asidua de CRIES, durante años ha trabajado en distintos programas relacionados con construcción de la paz, prevención de conflictos y derechos humanos, y que es periodista y columnista en diferentes periódicos y revistas sobre temas sociales en Centroamérica. Cuenta con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Educación y con un posgrado también en Administración Gerencial y Administración Pública y Servicios Sociales. Y fue vocera y directiva de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador y coordinadora general de la Comisión de Derechos Humanos para Centroamérica, CODEUCA. Creo que fue en aquella época que empezamos a trabajar conjuntamente, dándole seguimiento a los acuerdos de paz en Centroamérica, si no me equivoco. Forma parte de la Asamblea General de la Organización Mundial contra la Tortura y ha sido reconocida con el Premio Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en 2021. Y last but not least, como dicen los americanos, Claudia Vargas Rivas, que también ha trabajado en muchísimos programas e iniciativas de CRIES, es socióloga y magíster en ciencias políticas, profesora investigadora de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y especialista en el tema de migración regional y venezolana. Bueno, con estos antecedentes vamos a abordar el tema de los migrantes, refugiados y desplazados en general, pero también en particular el proceso de Cartagena Plus 40, para que nos expliquen un poco cómo se viene desarrollando todo esto. Solamente quisiera introducir como introducción, valga la redundancia, un elemento que me parece fundamental. Aquí en este programa hemos debatido mucho cómo la transición del orden internacional viene asociada a una policrisis. Y una de las dimensiones de la policrisis es el incremento de los flujos migratorios, particularmente del sur al norte, con un impacto muy, muy significativo en las sociedades del norte y con reacciones muy distintivas, tanto en el norte como en el sur global.
Esto ha generado también un cambio en la cartografía, si ustedes quieren, demográfica del mundo, pero creo que lo más importante a tener en cuenta para esta discusión es que dentro de la policrisis, las crisis migratorias son un elemento fundamental también para generar cambios geopolíticos y alineamientos distintos. Entonces, en este contexto, yo quizás arrancaría con algo que es el fundamental para la comprensión de este problema. Si alguno de ustedes nos pudiera explicar la diferencia entre migrantes, refugiados, desplazados y asilados, como para poder entrar en tema. ¿Algún voluntario o lo designo a dedo? Puedo voluntariarme, Andrés, Por si favor, mis Gilberto. colegas están de acuerdo. Bueno, ante todo, yo quisiera decir que es un gran gusto, un gran honor estar en este programa, el Room Service en la Selva Global de la Radio Cultura, con nuestro amigo Andrés Servín, un gran referente en las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Quisiera cumprimentar mis colegas Célia y Cláudia, y ha sido un gran gusto también poder estar como editores, nosotros juntos, en este número especial de la revista de Pensamiento Propio. Eh, yo creo que tu pregunta, Andrés, es una pregunta clave para empezarmos a hablar sobre este tema, porque el tema de la migración es un tema muy recurrente, interdisciplinario, y que es un tema clave para muchas áreas de las ciencias humanas y sociales. Pero hoy día tenemos uma classificação que já está bastante consolidada e que se ha dado por convenções internacionais, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial e o sistema Nações Unidas, que é a classificação de migrantes e migrantes forçosos, não? É decir, há imigrantes que se considera que saem de seus países por vontade própria, por temas econômicos, por temas sociais, sobretudo o tema econômico. Incluso há uma terminologia migrantes econômicos. E há migrantes que saem de maneira involuntária, porque não, e sobretudo não só isto, porque estão sofrendo alguma classe de persecução. Isto ha sido definido em uma convenção específica, a Convenção de Ginebra de 51, depois da Segunda Guerra Mundial, que se considera como o estatuto de la persona refugiada. Então, a expressão refugiado ou persona refugiada tem que ver com esta classificação que está na Convenção de 51, que é o marco jurídico que desde 51 marca este tema em las relações internacionais, não? Agora, claro, há zonas grises, não? E nisto, em grande medida, reside o grande desafio que estamos passando hoje em dia, que é se esta classificação se pode aplicar de maneira tão blanco-negro, não? Claro que há pessoas que estão sofrendo persecução política ou religiosa, ou por temas étnico-raciais, ou por sua nacionalidade, ou por grupo social. São as 5 categorias da Convenção de Ginebra de 51. Pero há várias situações, desde então, que não se haviam marcado, que não se marcavam nessa classificação de Ginebra, e que a prática internacional e o desenvolvimento de los marcos regionais, por exemplo, América Latina e Caribe, começaram a tratar de melhor ubicar para melhor proteger, não? Então, o caso da América Latina ha sido um caso muito interessante, porque em Cartagena, 1984, houve uma declaração em base a um seminário, um colóquio que houve na cidade de Cartagena de las Índias, e que desde então passa a ser um referente para ampliar a definição de Ginebra 51. Ampliar de que maneira? E com isso termino aqui minha primeira introdução. Ampliar para incluir as massivas violações de direitos humanos, massivas e generalizadas violações de direitos humanos que não se enquadravam na Convenção de Ginebra de 51. Não?
Entonces, sí podemos entonces afirmar que hay una división entre migración voluntaria, también llamada de migración económica, y migración forzosa, que incluye todas las persecuciones y las violaciones masivas de derechos humanos. Bueno, yo creo que es muy importante esto que estás señalando de la incorporación de la visión desde los derechos humanos en la problemática de los refugiados y desplazados. Eso es crucial y después vamos a volver sobre esto comparando la experiencia de América Latina con otras regiones en donde esta dimensión no está incluida. Pero a este respecto quería señalar, bueno, que obviamente hay números varios sobre los flujos migratorios forzados en todo el mundo, pero lo que estamos notando desde los últimos años es un incremento significativo comparado con lo que pasa en el mundo, un incremento significativo de los flujos migratorios en América Latina. Y digo esto porque aparentemente los números han bajado en el ámbito global en lo que va del año pasado, mientras que se han incrementado en América Latina significativamente. Y aquí hay como dos partes, una que empieza con las migraciones que se inician en la década del 80 a raíz de la crisis centroamericana y culminan en este momento con la gran crisis migratoria que se genera en torno al desplazamiento de más de 7 millones, 700.000 venezolanos debido a la crisis migratoria en Venezuela, que responde a la situación en Venezuela. Entonces, yo a este respecto quisiera preguntarles tanto a Claudia como a Celia, tanto sobre cómo ven esto desde la perspectiva de lo que está pasando en Centroamérica y de lo que está pasando en Venezuela. Eh, Claudia, si quieres primero y después dejamos a Celia para rematar al final. Perfecto. Bueno, yo también aprovecho de agradecer a Andrés el espacio, tanto en Pensamiento Propio como aquí en tu programa de radio, para que podamos presentar el número. Sí, bueno, yo creo que el tema de Cartagena, y no es por hacerle publicidad a la revista, cae perfecto en este momento en términos del timing, porque estamos hablando de un concepto que es de avanzada, incluso aunque está cumpliendo ya 40 años, sigue siendo un concepto de avanzada a nivel regional y a nivel mundial, ¿no? Precisamente porque los esquemas que nosotros hemos estado viendo al interno de los países, tú hablabas de Centroamérica y también podemos hablar específicamente del caso venezolano, no hay aparentemente una guerra convencional, si queremos llamarlo así, que produzca este desplazamiento forzado o esta migración forzada que se ha venido dando en los últimos años, ¿no? Digamos, tiene más de una década, pero que ha sido más intensa en los últimos 5 o 10 años, precisamente porque pues la migración o el tipo de población que ha salido es vulnerable. Además, hay otro tema muy importante que nosotros tenemos que considerar ahora, con el caso de Centroamérica. Y es que precisamente esa migración sur-norte, que involucra evidentemente a las personas de Venezuela, se ha visto afectada o, digamos, confluyen distintos y diversos flujos mixtos ya de las personas de Venezuela, pero también con las personas de Centroamérica, ¿no? Todo este tema de las políticas que se han venido tomando desde los Estados Unidos. Estamos hablando también de una necesidad incluso de la aplicación de este concepto de Cartagena en un flujo que ahora es inverso, ¿no? Porque también los reportes que se tienen en el último semestre es justamente personas de Venezuela, de México, de Centroamérica, pues o que han sido deportados o que están retornando precisamente porque llegaron como a la frontera con México y han tenido que entonces hacer el mismo camino que hicieron hacia el norte, pero en el flujo inverso, y creo que los países entonces ahora tienen una nueva dinámica migratoria a nivel regional, es decir, qué hacer con unas personas que ya habían usado estos países de destino, de tránsito, para llegar hasta el norte y qué propuestas tienen a nivel de política pública en cuanto a este recurso que es Cartagena para este nuevo desafío que son estos flujos inversos,
que empieza en México, que pasa por Costa Rica, Guatemala, El Salvador, El Salvador con sus particularidades, ¿no? Y que bueno, al final terminan desencadenando también entre Panamá y Colombia. Entonces, creo que ahí hay muchos retos. La revista tiene muy buenos análisis con respecto a cuáles son las herramientas que precisamente da la Declaración de Cartagena, este amplísimo concepto que abarca, y también ofrece análisis de cuáles han sido lo que tú mencionabas en la introducción, esas respuestas o no respuestas, también hay que decirlo, de los países, a pesar de que cuentan con una herramienta valiosísima, conceptual, que podría ser aplicada en cuanto a su legislación migratoria, pero que lamentablemente no ha sido así. Entonces, bueno, yo lo dejo hasta acá para que Celia pueda continuar. Gracias, Claudia. Celia, por favor. Dentro de la idea de definir qué entender por movilidad humana, migraciones, emigraciones, inmigraciones, desplazados internos, yo incorporaría también la patridia, que es parte de la Sí. Convención de Cartagena. Por lo siguiente, Centroamérica está viviendo una serie de eventos de manera acelerada, que son adversos al cumplimiento de los principios que deben de regir a la Convención de Cartagena. ¿A qué me refiero? Y voy a poner ejemplos muy concretos. Hay alrededor de 500 nicaragüenses que en los últimos 5 años ya no tienen nacionalidad, con algunas excepciones, pero han quedado en la patria. Simplemente fueron perseguidos políticos, fueron presos políticos, hubo un canje para con ellos, con diferentes mediadores, y de repente se encuentran en otro país solicitando asilo, solicitando refugio, pero se les dice desde el gobierno de su país que ya no son nicaragüenses. Y ese es un fenómeno que no lo habíamos visto en la región desde décadas. Um, y entramos también al tema de que en esa policrisis a la que ha hecho referencia Andrés, es muy difícil tratar de encontrar en la multicausalidad de todos los fenómenos vinculados a la movilidad humana dónde están los factores realmente conductores y dónde están los elementos detonantes en que se desborde una situación por lo cambiante del tema. Cuando hablamos de migraciones, las personas se van moviendo. Generar política pública de una venezolana que cruza la selva del Darién fronteriza con Colombia y Panamá, es violentada durante el trayecto. Toda la estructura estatal panameña no está construida en función de los derechos humanos de esa mujer que ha sido violentada, pero también para ella no es una opción recurrir a los servicios estatales, a servicios de salud, a servicios mucho menos de atención psicosocial o psicológica, porque ella lo que tiene es la misión de llegar a su país de destino, que sigue haciendo en la agenda nuestra, en la agenda de la mayoría de personas migrantes de América Latina, los Estados Unidos. Entonces, no hay políticas públicas y mucho menos hay integración de política pública regional que permita brindar apoyo, ayuda, atención y protección a personas que se van moviendo de país en país, enfrentando diferentes tipos de riesgos y vacíos en todo el camino. Personas que se ven forzadas, como decía Gilberto, que se ven forzadas a dejar su casa, a desarraigarse por razones de diferentes tipos de violencias, incluyendo la violencia económica, y enfrentan otros tipos de violencia durante el trayecto a enfrentar otros tipos de violencias en el país de destino o donde se ven obligados a permanecer mientras mejoran las condiciones. En ese marco, Centroamérica se ha vuelto en una enorme tapachula, o va en camino de convertirse en una enorme tapachula.
la zona fronteriza Guatemala con México, eh, porque la gente se está quedando por las políticas actuales estadounidenses antimigratorias. La gente no puede cruzar la frontera o toma la decisión de esperar a que haya mejores condiciones y se queda en los países de tránsito. Y de repente vemos en El Salvador un movimiento de venezolanos, peruanos, ecuatorianos que no lo habíamos visto antes. Y de repente vemos en Costa Rica un envío de migrantes afganos, de migrantes africanos detenidos en la frontera con los Estados Unidos y no son deportaciones, se les llama deportaciones, pero son expulsados a países en una adulteración total de lo que Cartagena podría entender como tercer país seguro. La lógica de terceros países seguros, de los cuales Costa Rica, por ejemplo, era un país ejemplo de cómo entender un país, un tercer país seguro, se convierte en otra cosa. Y Panamá de repente recibe también a afganos, también a venezolanos, también a africanos, con la única misión de recibirlos, tenerlos prácticamente secuestrados en Panamá, en tanto asumen la labor administrativa pagada por Estados Unidos para que vuelvan a su respectivo país, a Venezuela. Y personas con necesidades de asilo, con perfil de refugio, personas que su integridad está en riesgo, sus vidas están en riesgo, si regresan a sus países de origen, incluyendo niñas y niños, como el caso de Costa Rica, no está planteándose un enfoque basado en derechos humanos. Ese es un marco en términos generales y termino con plantear el caso de El Salvador con 250 migrantes venezolanos que fueron canjeados en un negocio político dirigido desde Estados Unidos, en donde El Salvador, a través de una cárcel supuestamente diseñada para encerrar a perfiles de alta criminalidad como pandillas, estas personas son llevadas a ese centro especial contra el terrorismo sin que hubiese ningún tipo, en su mayoría, de proceso legal en los Estados Unidos, sin que tuviesen un perfil vinculado con criminalidad organizada o con delincuencia, y son tratados como criminales en El Salvador, como miembros de la Tren de Aragua venezolano, pasaron meses en una cárcel de alta seguridad en El Salvador y terminan siendo llevados nuevamente a Venezuela a partir de una negociación supuestamente publicitada, supuestamente como un canje de presos políticos manejado desde los Estados Unidos y donde El Salvador pretende imponernos, las autoridades salvadoreñas nos pretenden imponer un nuevo concepto de que únicamente presta servicios carcelarios para personas inmigrantes o para personas criminales que no quiere Estados Unidos tener en Estados Unidos, en un contexto de criminalización de la migración. Y la idea de que todo migrante, toda persona migrante es equivalente a un criminal. Por lo tanto, tratar a una persona migrante como criminal está totalmente justificado. Eso es lo que enfrenta Cartagena actualmente en donde estamos enfrentando una situación mundial en donde los estados no solo no están asumiendo sus deberes como titulares de derechos humanos, sino que están queriendo imponer una nueva normativa, un nuevo estilo de hacer las cosas en donde los derechos humanos no sean respetados contra nadie. Y en el caso de personas migrantes, mucho menos. Se les debe de tratar, según estas narrativas, estos discursos y estas prácticas estatales, como un equivalente a criminales de alto perfil. Ahora bien, frente a esto, bueno, en realidad yo tengo dos paquetes de preguntas, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. El primero es, bueno, ¿cómo puede responder a estos procesos, valga la redundancia, el proceso de Cartagena plus 40? Supuestamente hay un plan de acción Brasil y ahora viene un plan de acción Chile.
para responder, pero ¿me podrían explicar un poquito de qué se trata estos planes de acción, por un lado, y por otro lado, quiénes son los actores involucrados en esos planes de acción? Me imagino que ACNUR debe ser uno de los protagonistas, o quizás otros organismos. Bueno, no sé, empecemos a la inversa. Empezamos con Celia, después vamos a Claudia y después terminamos con Gilberto. Y quizás yo les tire una pregunta en el medio, que es el otro paquete, que es la política migratoria de Estados Unidos. Mm, Yo pienso de que debe de replantearse cuál es el rol realmente de ACNUR, el rol realmente de la Organización Internacional para las Migraciones, organismos de este perfil internacional en relación a su mandato mismo. Y precisamente pusiera como ejemplos el rol de estos organismos en la desnaturalización que se está dando con el concepto de tercer país seguro. El tercer país seguro, insisto, Costa Rica ha sido un buen ejemplo y precisamente de aplicación de Cartagena durante muchos años. Se entiende como tercer país seguro la que las personas no pueden llegar a países de destino porque son procesos largos de asilo y refugio, solicitan asilo o refugio desde sus países de origen, pero no pueden esperar un año, 6 meses, 2 años a que el estatus de refugiado sea tramitado y sea otorgado en países donde se puede solicitar este tipo de protección internacional. Entonces, urge sacar a estas personas y que estén en un país donde no estén enfrentando ese riesgo inminente. Y es así como para personas hondureñas, salvadoreñas, por ejemplo, van a Costa Rica como tercer país seguro, también Belice ha jugado ese rol, y están esperando en estos países, ya en condiciones seguras, que terminen los procesos de asilo que han activado. Ahora eso no está pasando. Lo que está sucediendo es de que las expulsiones masivas de personas migrantes extracontinentales y de nuestro continente están siendo llevadas bajo procesos meramente administrativos sin ventilarse o sin cumplirse criterios de protección internacional, y se ha generado otra crisis de la policrisis a la que hace referencia Andrés, tiene carácter humanitario. Las dimensiones son muy fuertes, hay dificultad incluso de cuantificarlas porque muchos países ocultan la data en relación a los perfiles de estas personas, cuántos son, etcétera, y va a ser un reto el poder plantear cuál es el rol de la Organización Internacional de las Migraciones, por ejemplo, en la implementación de políticas antimigratorias donde personas migrantes son expulsadas de los Estados Unidos sin aplicación de estos criterios, independientemente tengan perfil de riesgo a su vida o a su integridad, si son llevados nuevamente a sus países de origen, y únicamente se están asumiendo roles meramente administrativos o de administración de la crisis humanitaria que esto implica. Es importante que tanto ACNUR como OIM y otros organismos internacionales se replanteen realmente si están respondiendo a sus mandatos y a Cartagena en este momento crucial, en estas situaciones difíciles para la región. Gracias, Celia. No sé qué quisieras agregar, Claudio, en este sentido. Sí, bueno, en ese sentido el plan es básicamente cooperación, integración entre las políticas a nivel regional y también que las soluciones sean duraderas, ¿no? Esto, digamos, en el marco del deber ser. Pero justamente como menciona Celia, y que además tal cual el problema es complejísimo porque es como ir haciendo rompecabezas, estamos hablando de una crisis de derechos humanos, estamos hablando de una crisis humanitaria y además una estructura humanitaria que actualmente se está viendo debilitada también por una falta de financiamiento que viene de unas políticas de la nueva administración de los Estados Unidos. Entonces, digamos, hay como dos aspectos que se vinculan en eso, ¿no? O que hacen cuesta arriba cumplir este deber ser o este plan de acción que se propone Cartagena.
Y es, por una parte, el tema de una migración forzada en condiciones de vulnerabilidad que es mixta, que es de distintos países. Ya Celia mencionaba varias de las nacionalidades. No solamente hablamos de personas de Venezuela, sino también ya las de Centroamérica, que normalmente, cuando me refiero normalmente, era que ya se desplazaban antes de todo este tema de las políticas. Estamos hablando de una posición de países que ha cambiado, es decir, no es que siempre han tenido una visión absolutamente de derechos humanos, ni tampoco totalmente de protección hacia la población migrante, pero que sí han asumido unas narrativas de criminalización, pero que también han asumido políticas más bien restrictivas hacia securitizar las fronteras, a ir hacia leyes migratorias internas que restringen la entrada de personas, que impiden la reunificación familiar, que generan apatridia, que generan incluso retrocesos en los procesos ya abiertos. Entonces aquí yo creo que la reflexión es, sí, ya tenemos el marco de que tiene que haber una cooperación integral, tenemos el marco de que tiene que haber soluciones sostenibles y tenemos el marco de que esa cooperación tiene que ser entre estados, sociedad civil, multilaterales, y gobiernos. Pero la pregunta es, cómo sigue quedando abierta incluso para nosotros que analizamos el tema, cómo podemos aprovechar desde los espacios de acción esas herramientas que nos da Cartagena para poder, digamos, medianamente ordenar toda la complejidad con la que nos estamos encontrando en este momento. Entonces yo diría allí que el primer desafío es ponerle nombre a la situación que se está viviendo actualmente a nivel regional con la migración, terminar de reconocer cuáles son las restricciones que se están viviendo. Celia mencionaba lo del tercer país seguro. Ningún país de Latinoamérica pareciera cumplir con esa norma. O sea, no garantizan el refugio, no garantizan la protección de personas y además esta devolución, deportación, y lo quiero poner entre comillas para quien nos escucha, que más bien son expulsiones, claramente lo decía Celia, pues se está dando hacia países, y hablo específicamente del caso de las personas hacia Venezuela, cuyas condiciones estructurales del contexto siguen siendo las mismas que cuando se fueron, y los riesgos que corren se mantienen de la misma manera o quizás sean hasta mayores para estas personas. Entonces yo creo que en primer lugar es ponerle el verdadero nombre a la situación, o sea, sincerar lo que es la situación migratoria actualmente en la región, llamar a los flujos como es, pero no quedarnos solo en el diagnóstico, sino también ir a las propuestas sostenibles, que es, bueno, qué es lo que van a hacer estos gobiernos que están recibiendo a otras personas, digamos, para garantizarles algún tipo de protección. Eso es exactamente lo que no está pasando. Gracias, Claudia. Voy a tener que cambiar un poco el libreto porque se nos va agotando el tiempo y Gilberto te voy a plantear algo más referido a una quizás comparación injusta, pero válida, entre lo que es esta complejidad legislativa que no termina de ordenarse en el caso de los flujos migratorios y con sus características que ya se han descrito claramente en América Latina, con respecto a las políticas migratorias de Estados Unidos y de Europa, del SECA, donde pareciera que hay un contraste muy grande, porque aquí estamos introduciendo el concepto de derechos humanos como un concepto absolutamente válido para reflexionar y para promover algún tipo de iniciativas. En otros casos pareciera que lo que prima es otro tipo de criterios, algunos de ellos de carácter muy xenófobo, y por eso la pregunta, ¿cómo ves tú la situación comparativamente entre Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina y el Caribe? Muy bien, Andrés. Mire, yo creo que es importante que nosotros tengamos claro también que todo lo que ha sido el derecho internacional de los refugiados se ha desarrollado mucho a lo largo de las décadas, desde la Convención de 51, no solo por la práctica de los estados, que bien o mal han incorporado en su legislación doméstica elementos de protección, ¿no? En coordinación y cooperación con el ACNUR, el Alto Comisionado para las Personas Refugiadas. Entonces, hay principios, por ejemplo, como el principio de la no devolución, el principio de no refoulement, que son princípios
que son humanitarios, es decir, no están solamente en el campo de los derechos humanos, que es un campo muy relativizado en muchos países. Cuando estamos hablando del campo humanitario, es mucho más respetado, incluso por países autocráticos, ¿no? Entonces, esse princípio da não discriminação, há vários princípios que han sido respeitados hasta hace muito pouco, ¿no? Hace muy pouco. Então, agora, há um tema, Andrés, que é muito recorrente, que são narrativas basadas em elementos falsos, não? Em falsos hechos. Uma dessas narrativas é de que há uma crise migratória em los países do norte global, não? Estados Unidos, Canadá e União Europeia. Essa é uma narrativa que se ha construído a lo largo dos últimos anos e que é totalmente falsa. É falsa porque, segundo dados do Acnur, que são dados muito buenos, não? Que são, o Acnur é uma agência muito capilar, tem oficinas em muitos países e é também alimentada por informações de ONGs, mas cerca de 70% dos migrantes forçados estão em los países do sul global, não em los países do norte global. Então, isso é algo que é surpreendente para muitas pessoas quando miram os números, os dados, não? Então, esta narrativa ha produzido uma imagem de que os migrantes estão invadindo a Europa, estão invadindo os Estados Unidos. Isso é completamente falso. Muitos desses migrantes são absorvidos como mano de obra barata, não? E alimentam o sistema capitalista desses países. Agora, a ultradireita ha tomado o tema migratório como um de seus temas claves, não? Ha transformado os migrantes como chivo expiatório para lograr votos, porque é um tema fácil de convencer as pessoas que, infelizmente, não têm informação, não têm conhecimento, ou que recebem informação falsa e la consumem, creer que os migrantes são uma ameaça, não? E todo ao revés, os migrantes, há muitas provas, não? Que as ciências sociais e humanas podem oferecer de como os migrantes e as migrantes são um elemento de enorme riqueza para a composição das sociedades. Agora, se tomamos o que ha passado desde a guerra de Síria em Europa, é decir, da Primavera Árabe, 2010, 2011, Europa, em primeiro lugar, empieza a cerrar suas fronteiras, incluso com decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos contrárias a este cierre de fronteiras, ou a devolução em caliente, como se diz em Espanha, não? Que é totalmente ilegal. E Europa, a União Europeia, vai mais allá, digamos, da polícia de fronteiras e hace acordos com os países do norte de África para transferir suas fronteiras migratórias hacia a África do Norte. É decir, em violação clara do direito internacional dos refugiados. Depois miramos o governo Trump, Estados Unidos, o primeiro mandato de Trump e agora o segundo. O primeiro mandato houve uma grande tensão, houve uma grande pelea judicial, incluso, em que Trump não ha logrado lo que seria seus objetivos últimos, não? No primeiro mandato, porque também não tinha a maioria no Congresso. É decir, havia um mecanismo de checks and balances que todavia funcionava no primeiro mandato de Trump e que ha favorecido decisões em benefício dos migrantes. Não podemos também olvidar que tanto a Comissão Interamericana de Direitos Humanos como a Corte Interamericana han evolucionado muito sua jurisprudência em benefício dos migrantes na região, não? É decir, lo que é Cartagena, não? E Cartagena como a evaluação de 10 em 10 anos, desde 84 hasta Chile, em dezembro do ano passado, 2024, é um regime regional de proteção que tem uma cooperação muito estreita com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que também ha se manifestado de maneira muito contundente em favor de migrantes forçados. Todo isto agora, Andrés, está em entredicho porque os países que han sido, os países que han contribuído de maneira determinante para a construção do sistema de asilo, do sistema de proteção internacional, os europeus e Estados Unidos, agora lo negam, lo violam à luz do dia. Então, estamos vivendo uma crise
una crisis muy honda en el sistema de protección internacional que camina muy de manos dadas con el sistema de la crisis del sistema multilateral de Naciones Unidas. Un tema muy importante, Andrés, que no podemos dejar de hablar es de la financiación de este sistema, ¿no? Porque si bien es cierto que el Acnur recibe una financiación del presupuesto ordinario de Naciones Unidas, esta financiación más bien es para pagar los sueldos de los funcionarios regulares del Acnur. Todos os projetos que têm que ver com proteção internacional, integração local de migrantes forçados, vêm de donações de países. O que passa agora? Estados Unidos ha recortado suas donações. Muitos países da Europa han recortado desde a crise de 2008 seus presupuestos hacia a ajuda internacional. Então, o sistema ha enfrentado uma crise muito honda em lo que atañe ao tema de financiação. Y esto ha reducido mucho, digamos, la cubierta de protección internacional, la cobija de protección internacional, que hasta muy poco el Acnur y los países tenían. Ahora, América Latina sigue siendo, a pesar de todas las dificultades, a pesar de los gobiernos de ultraderecha que han estado en Brasil y en otros países, sigue siendo la región un modelo de integración local y de recepción de migrantes forzados. Cuando comparamos con otras regiones, por supuesto, no en términos absolutos, en términos relativos. Entonces, Cartagena más 40 todavía sigue siendo, con todas las dificultades que estamos aquí analizando o tratando de analizar, una esperanza para la implementación de una declaración y un plan de acción para los próximos 10 años que puede seguir manteniendo uma base de proteção mínima para pessoas migrantes e quizás pueda ir um pouco mais allá para incorporar, e com isso cierro, para incorporar migrantes ambientales e climáticos, que é uma nova fronteira que temos aí em nosso horizonte. Gracias, Gilberto. Ahí se abre también una beta para conversar al respecto, pero lamentablemente ya el tiempo se nos acaba. Lo que sí nos queda claro es que hay un cambio de paradigma en cuanto al tema migratorio, obviamente en el norte, y mientras que todavía persisten en América Latina, afortunadamente, desde el punto de vista normativo, toda una serie de consideraciones que posibilitan avanzar en algún tipo de acción positiva con respecto a las crisis migratorias. Yo les quiero agradecer muchísimo a los tres por esta participación, por la clarificación de una cantidad de conceptos que permiten acceder más fácilmente también a la publicación. Y para cerrar, en realidad el tema es lo suficientemente dramático de por sí, el tema que estamos abordando, pero siempre este programa trata de sacar una sonrisa frente a estas situaciones. Así que voy a pasar un reel y con esto voy a cerrar agradeciéndoles muchísimo la participación. Gracias, esperemos que la revista circule, la gente la lea, en esta visión que mezcla lo académico con el activismo, y esperemos que podamos continuar esta discusión en algún momento. Si nos pasan el reel... ¡Ay, mi madre azarosa! ¡A mí no me van a agarrar, coño! ¡Yo nací aquí, yo estoy legal! Lo sabemos, doña. Lo que queremos es un chin de ese sancocho, coño. Me hubieran dicho eso antes y le doy todo el sancocho que quieran. Mi doña, ese sancocho está buenísimo. ¡Felicidades! Bueno, ustedes se lo perdieron, pero yo espero que los oyentes que vean el programa en su momento vean ese reel bastante cómico sobre una señora que va con la olla de sancocho perseguida por dos policías pensando que la van a deportar, y en realidad lo que quieren ellos es comer el sancocho que ya tiene y que dice que está riquísimo. Bueno, muchísimas gracias por la participación en el programa, muy clarificadoras las intervenciones. No era menos de esperar de alguien que algunos que han estado tan involucrados en el proceso que hemos desarrollado en estos años en CRIES y específicamente en este tema. Y muchas gracias por contribuir a ampliar un poco los conceptos que aparecen en el número 59 de Pensamiento Propio. Les mando un fuerte abrazo y espero que podamos continuar en la próxima ocasión. Por el momento voy a leer el cuento prometido, que se llama Incursiones Pacificadoras.
No conozco África en profundidad y fuera de Kenia, Sudáfrica y una breve incursión a Tanzania, solo visité las capitales de dos países subsaharianos, Accra y Abiyán. En ambos casos, en misiones, entre comillas, no oficiales de paz de una red no gubernamental internacional. Al aeropuerto de Accra llegamos en un vuelo tarde en la noche junto con un colega de Fiji. Si bien el viaje era parte de un programa global de prevención de conflictos armados y de construcción de la paz, nuestras conversaciones con el colega fijiano giraban principalmente en torno a un tema totalmente ajeno, que era una pasión compartida, el rugby. Y con esas conversaciones nos entretuvimos en el vuelo. Pero nos habían advertido que el proceso de pasar por migraciones en el aeropuerto de Accra era complicado. Había que hacer una cola con el resto de los pasajeros, predominantemente africanos, y el oficial de migraciones decidía quién entraba y quién no al país. En nuestro caso, al desembarcar y al terminar de hacer la cola, el oficial de migraciones nos indicó que debíamos pasar a un cuarto separado y esperar a que nos atendiera. Así lo hicimos y una hora después llegaron dos hombres con uniforme militar y nos empezaron a interrogar por la razón de nuestra visita. No había nada que ocultar, pero nos habían advertido que tuviéramos cada uno un billete de $100 a mano. A mí me interrogaron primero, revisaron mi pasaporte y me dijeron que tenía que pagar una tasa de $100 para entrar al país. Puse los $100 en mi pasaporte, pero el oficial a cargo me indicó que los sacara de allí y que los pusiera por separado sobre la mesa. Así lo hice, aunque la situación tenía resonancias de trámite con una señorita de la vida alegre que paradójicamente se dedicaba a un triste y antiguo oficio. Y rápidamente los $100 se desvanecieron en el bolsillo del oficial. Había pasado el proceso de ingreso y me trasladaron a una sala donde nos esperaba un representante de la ONG que debía llevarnos al hotel. Sin embargo, mi colega de Fiji se demoró en el interrogatorio del cuartito y cuando salimos del edificio del aeropuerto era noche cerrada y fuera del estacionamiento no había iluminación. Nuestro anfitrión, acompañado de un desconocido que también llevaba una valija, nos condujo a una camioneta, guardó nuestro equipaje e intentó explicarnos que antes de llegar a nuestro hotel debíamos dejar al otro pasajero en un hostal. Salimos del estacionamiento y comenzamos a recorrer calles de tierra en total oscuridad. Solo los faros de la camioneta iluminaban el camino y no era posible ver nada a los costados de la carretera fuera de sombras ominosas en medio de una densa oscuridad. Después de un rato llegamos al hostal, en realidad una especie de ciudadela amurallada, con un portón de metal que abrió un guardia armado después de un largo intercambio con nuestro guía. Detrás del portón se vislumbraban algunas luces y más hombres armados en la semipenumbra del patio en que estacionamos. Después de la recepción en el aeropuerto, la situación no era nada tranquilizadora, pero todo salió bien. El desconocido que venía con nosotros descendió con su equipaje y se internó en la semipenumbra en dirección a las luces y nosotros retomamos el camino hacia nuestro hotel. Cuando llegamos se repitió la situación. Un hombre armado nos abrió un portón de metal, entramos en un estacionamiento con más hombres armados y fuimos conducidos a nuestras habitaciones en medio de un silencio sepulcral y con algunos focos que apenas iluminaban nuestro camino. Esta vez no había tomado la precaución de comer algo en el avión y una vez en mi cuarto me acosté hambriento y algo alarmado. En la mañana el panorama cambió y el hotel, con paredes de ladrillo a la vista y con un amplio patio rodeado de vegetación tropical, resultó muy agradable. Para mi sorpresa, en lo que parecía ser una amplia sala de baile detrás del patio colgaba un cartel en varios idiomas anunciando para esa noche un festival de salsa. Bueno, con eso yo ya estaba en la mía y de hecho en la noche disfruté de bailar salsa al son de tambores y otros instrumentos con reverberaciones africanas. Pero el mayor impacto me lo llevé al día siguiente, cuando por mi cuenta y ya recuperado de la noche de salsa, decidí pedir un taxi para visitar el mausoleo y el parque memorial de Kwame Nkrumah, ubicado en el antiguo campo de polo que usaban antes de la independencia los británicos. El parque estaba dedicado a la memoria del primer ministro y presidente de Ghana, destacado panafricanista de significativa incidencia en África y en el movimiento de países no alineados durante la Guerra Fría. Y el mausoleo, que representa una espada con la punta hacia abajo, que encarna la paz,
con una estrella negra en su parte más alta que simboliza la visión del mandatario hacia el futuro. Es una impresionante estructura de mármol italiano rodeada de fuentes de agua que alberga la tumba de Cruma. En realidad, las fuentes no tenían agua y no funcionaban. Pero lo más curioso de este parque memorial era la historia de las guerras de estatuas, entre comillas. La que se ve actualmente al frente del mausoleo, hecha en bronce, representa a Cruma con una especie de toga y señalando con el brazo hacia el horizonte. Y fue inaugurada en 1992. Es la estatua, entre comillas, oficial, que ha sobrevivido desde entonces las luchas políticas internas en el país, sin haber sido removida de su lugar. Pero en el fondo del parque, detrás del mausoleo, puede verse una estatua del presidente vestido con ropas de obrero o labriego, sin un brazo y sin cabeza. Esta estatua, en su momento ubicada, sin mutilaciones, frente al Parlamento, recibió un bombazo en 1961, fue retirada del sitio después del golpe de Estado contra Cruma, que en 1966 llevó a su derrocamiento y se perdió en algún cuartel policial. Cuando fue recuperada, abrió un debate nacional sobre la conveniencia política de ubicarla en el parque y si bien durante mi visita pude verla, no me permitieron fotografiarla y el guía evitó entrar en detalles sobre su historia. Actualmente, sin embargo, junto a esta estatua descabezada y manca, reposa a su lado la cabeza original de metal con una placa explicativa que no alcancé a ver en mi visita. En todo caso, esta estatua desató, por sus connotaciones políticas, la llamada, entre comillas, guerra de estatuas en torno al memorial entre los partidarios y los oponentes del fallecido presidente y de su legado, y puso en evidencia simbólicamente la inestabilidad de los gobiernos en ese país africano. Una inestabilidad similar a la de Costa de Marfil, donde después de su independencia de Francia se desarrolló una guerra civil entre 2002 y 2004 y una intervención de tropas africanas y de los cascos azules de las Naciones Unidas para mantener la paz. Un par de años después de la guerra civil, viajamos a Abiyán, actualmente la capital económica y la sede de las representaciones diplomáticas en el país, un grupo de promotores de la paz para prevenir la eclosión de una nueva guerra civil. El grupo era heterogéneo, con predominio de occidentales y con algunos latinoamericanos, y en la práctica poco fue lo que pudimos hacer para prevenir nuevos conflictos. Pero nosotros evitamos enredarnos en un enfrentamiento armado en los numerosos y rigurosos controles policiales y militares que nos tocó atravesar y donde nos interrogaron con hostilidad y sin miramientos. Pero también tuvimos ocasión de comer pescado y pollo asado en una parrilla al aire libre, que no sé si entraba en la categoría de maquis, pequeños restaurantes típicos al aire libre en los que se servían comidas locales, a donde nos llevó un colega africano. El sitio era un patio de piso de tierra con largas mesas de madera sobre las que servían el pescado o el pollo frito. No había platos ni cubiertos y había que recurrir a los dedos para llevarse la comida a la boca. Tampoco había servilletas o una llave de agua para lavarse las manos. La mayoría del grupo, occidentales incluidos, aceptó las condiciones existentes y en cuanto llegó la comida se abalanzó sobre las viandas asadas desplegadas sobre la mesa. Un colega latinoamericano, con poco entrenamiento en trabajo de campo, sin embargo, estaba empeñado en lavarse las manos antes de comer. Tarea difícil en tanto no había baños o agua corriente a disposición. Después de mucha insistencia por su parte, nuestro colega africano consiguió que le trajeran un balde con agua para lavarse. El agua del balde se veía bastante turbia, pero nuestro amigo latinoamericano metió ambas manos en el recipiente y las refregó con fruición. Sacó las manos del balde y buscó con qué secarse. No había servilletas ni repasadores y no éramos parte de un safari elegante donde un boy podía proveernos de estas al menor requerimiento. No nos quedó más remedio que comer con las manos mojadas, mezclando los restos del agua del balde con la grasa de los alimentos. No creo que las precauciones higiénicas que exigió y que tomó con tanta insistencia hubieran tenido algún efecto sobre los potenciales gérmenes que estaba tratando de evitar. Pero salió relativamente sano y salvo del intento si descartamos algunas perturbaciones intestinales al otro día que lo retuvieron en su habitación. No tenía un estómago resistente y creo que ese día consistió, para él, en un ininterrumpido peregrinar al baño. Sobreviví a este episodio con cierta entereza
y sin mayores consecuencias, pero por alguna razón, pese a su compromiso con la paz y la prevención de conflictos, nunca volvió a ofrecerse para participar en una misión en África y comer al fresco, eventualmente en una parrilla local. Bueno, muchas gracias por compartir estas impresiones que están publicadas como relatos en mi libro Comida, diario de un antropólogo hambriento, y espero poder reencontrarme con ustedes el próximo lunes para continuar con nuestros comentarios y análisis de distintos aspectos de la realidad internacional y para poder leer algún otro relato que los entretenga. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco escuchar con tanta atención y seguimiento a este programa. Que tengan buenas tardes. Left, right, left.